Seguramente todos nosotros aquí en algún momento hemos llegado a necesitar ayuda para hacer algo que no podemos por sí mismos. ¿Sí? ¿Ha tenido usted que pedir ayuda en algún momento para algo que usted no puede hacer solo? Nos pasa, ¿cierto? Y necesitamos ayuda para muchas cosas que por sí solos no podemos hacer. Y creo que cuando se trata de las cosas de Dios, con más razón, vemos muchas veces cómo hay cosas que son difíciles, incluso a veces parecieran ser como imposibles, y en realidad por sí solos, si las intentamos hacer, son imposibles, ¿no? Sí le ha sucedido en cuanto a las cosas de Dios, intentar obedecer, intentar seguir la palabra de Dios y muchas veces verse impedido para hacerlo, incapacitado y más bien haciendo lo contrario. ¿Sí le ha sucedido eso? Y esa es una realidad que revela una necesidad de nosotros, y que el Señor Jesús, conociendo esto, en Juan capítulo 16 versículo 8 nos hizo una promesa. Juan capítulo 16 versículo 8, o miremos desde el versículo 7 mejor. Juan capítulo 16 versículo 7. Y el Señor, conociendo esto, conociendo nuestra debilidad y conociendo nuestra necesidad, hizo la siguiente promesa. Juan capítulo 16 versículo 7. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí el Señor Jesús estaba hablando de una de las promesas más especiales que nos ha dado a cada uno de nosotros que decidimos seguirlo. Estaba hablando acerca de la promesa de enviar al Espíritu Santo. Y cuando nosotros pensamos en la obra del Espíritu Santo y en la promesa del Espíritu Santo y de para qué el Señor lo enviaría, muchos hoy en día quizás pueden llegar a pensar que el Espíritu Santo vino para hacernos sentir cosas, experimentar cosas, pero el propósito del Señor al enviar al Espíritu Santo tiene mucho más que ver con otras cosas, que no con hacernos sentir algo, que no con hacernos experimentar algo. Y es lo que el Señor dijo luego en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y creo que aquí el Señor nos deja ver cuál es el propósito y cuál es la razón por la cual Él envía al Espíritu Santo para estar con nosotros, y ciertamente para ayudarnos a acercarnos al Señor, pero también a poder caminar bien con Dios. Y como ya lo hemos visto los domingos anteriores, el propósito número uno del Espíritu Santo es ayudarnos
a ver y a reconocer nuestros pecados. Dice el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí mismos nosotros los seres humanos no podemos reconocer nuestros pecados. Reconocemos a veces ciertos errores, incluso a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero hay otras cosas que y de que no entendamos cómo está realmente nuestra vida. Así que lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es convencernos de pecado. Porque si pensamos en qué es lo que más daña y qué es lo que más complica nuestra vida, siempre llegaremos al mismo punto, y es el pecado. Y no queremos abordarlo como un tema fanático, queremos abordarlo como un tema sincero y real, de que si queremos experimentar cambios en nuestras vidas, lo primero que tenemos que tratar es con el pecado en nuestro corazón. Y cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, lo primero que Dios tiene que hacer es limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida, para que entonces lo suyo pueda manifestarse en nosotros. Así que por aquí comienza todo. Pero luego dice el versículo 10: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo segundo de lo cual el Espíritu Santo nos quiere ayudar a convencernos y a estar seguros es que aunque ciertamente somos pecadores, en Jesús podemos encontrar esa perfección
y esa justicia que no la tenemos en nosotros mismos. En Jesús podemos ser hallados, aceptos y dignos delante del Padre. Y en tercer lugar, que es lo que quisiera profundizar hoy en el versículo 11, el Espíritu Santo quiere convencernos también de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿No? Imaginémonos por un momento que en nuestro sector, barrio, hay alguien que es un malandro que vive haciendo mal, y de repente ese malandro es capturado por la policía. ¿Cuál sería la sensación en todas las personas que habitan allí? Tranquilidad, ¿no? Por fin podemos salir tranquilos a la calle, sin miedo a que nos van a robar, sin miedo a que nos van a hacer daño. Y algo similar, el Espíritu Santo nos quiere ayudar a entender con esto. El versículo 11 nos dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y cuando habla acá del príncipe de este mundo, está refiriéndose a el diablo, está refiriéndose a Satanás, que no es un mito, que no es un cuento, que no es una historia, que no es una fantasía, que es un ser real, que desde que entró a este mundo introdujo y engañó y persuadió al ser humano para que pecara contra Dios, y a causa de eso ha venido dolor, desgracia, caos y sufrimiento a esta humanidad. Pero acá el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dice en el versículo 11, quiere convencernos de algo, y es que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, no solo pagó el precio por nuestros pecados, no solo nos dio la oportunidad de encontrar salvación en Él, sino que a la vez, a través de su muerte en la cruz, Él estaba ejecutando y estaba estableciendo un juicio sobre aquel ser malvado y perverso que estaba sobre la humanidad, sobre Satanás. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo, vamos a mirar nuestras Biblias, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Miremos desde el versículo 14. Y está hablando de lo que sucedió en la cruz. Algo pasó allí en la cruz. Y no solo fue que el Señor estuviera allí colgado en un madero. Detrás, en el plano espiritual, algo más estaba sucediendo. Y dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Contra quién era esa acta de decretos? Era un largo listado de acusaciones contra nosotros. Y dice que en la cruz el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Versículo 14 en la última parte: quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde?
en la cruz. Esto creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor necesitamos recordar esta verdad y necesitamos vivir con esta verdad. Porque muchas veces en medio de las pruebas y en medio de las dificultades de la vida y aún en medio de nuestros propios errores, podemos sentirnos hundidos en la desesperanza, podemos sentirnos confundidos quizás de cuál será nuestro futuro, de cuál será el desenlace de la historia de nuestras vidas, de cuál será el desenlace de la situación o de la circunstancia que estoy viviendo. Pero creo que aquí el Señor nos quiere llevar a recordar y nos quiere llevar a tener una convicción y nos quiere llevar a tener una fe en algo, y es que Él ha vencido. Y a través de nosotros y en nuestras vidas y en medio de nuestras circunstancias, como lo acabamos de cantar, en Jesús tenemos victoria. Jesús es nuestra victoria. Miren, Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Entonces oí una gran voz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Creo que todos aquí nos hemos equivocado en la vida, y seguramente si miramos nuestro historial, podríamos tener muchas cosas de las cuales ser acusados por Satanás. Y ciertamente este es el trabajo del maligno: acusarnos delante de Dios. Y lo que el Señor está diciendo acá es que cuando Cristo murió en la cruz, ejecutó un juicio sobre nuestro acusador, sobre nuestro adversario. Y sigue diciendo el versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué tal si volvemos a leer el versículo 10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ¿cómo se ha dado esa victoria? Versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero no hace referencia a como muchas veces quizás se quiere usar la sangre de Cristo, ¿no? Algunos toman la sangre de Cristo para usarla como un amuleto, ¿no? Y en todo hablan de la sangre de Cristo y proclaman la sangre de Cristo. Esto aquí está haciendo referencia al sacrificio de Cristo y a su obra en la cruz por nosotros. Cuando creemos en esa obra y cuando rendimos nuestro corazón y cuando rendimos nuestra vida a esa obra que Él hizo en la cruz,
entonces esto se hace para nosotros. Así que cada uno necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo y necesitamos recordar esta verdad, que hay victoria que Jesús ha traído sobre nuestro acusador, sobre nuestro adversario, el diablo, y por lo tanto cada creyente en Jesús y cada persona que pone su vida en las manos de Jesús puede caminar tranquilo, puede vivir confiado, porque aunque se levante un ejército, porque aunque se levante mal, porque aunque se levante lo que se levante, mayor es el que está con nosotros, quien ha vencido a nuestro adversario. Y nosotros hoy en día libramos una batalla con un adversario que ya ha sido vencido, que sigue sin reconocer su derrota. Y esto es lo que algunos llaman el ya, pero todavía no, de que Dios ha establecido un juicio sobre nuestro adversario, pero no vemos todavía completo eso, ¿no? No vemos un mundo en paz, no vemos un mundo tranquilo, vemos un mundo en dificultad, en adversidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos para hacer cada cosa. Pero lo que sí es cierto es que cada creyente en Jesús hoy en día puede tener victoria sobre Satanás. Ya no somos esclavos y ya no debemos vivir en esclavitud. Ahora podemos vivir en libertad porque Jesús nos ha dado la victoria sobre nuestro adversario, el diablo. Miren, en Juan capítulo 16, el Señor habló esto, ¿no? En el versículo 11, que el Espíritu Santo vendría para convencernos de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido ya que juzgado, ha sido ya juzgado. Pero creo que si seguimos leyendo en el versículo 12, el Señor Jesús dice algo más. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Volvamos a mirar el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Y aquí nos deja ver algo más de lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer, a guiarnos a toda la verdad. ¿Y cómo es llamado el Espíritu Santo acá? El Espíritu ¿de qué? De verdad. El Espíritu de verdad que el Señor ha venido o que el Señor ha enviado para guiarnos a toda verdad. Ahora, si el Señor nos habla acá de guiarnos a toda verdad, ¿por qué creen ustedes que Él habla acerca de esto? Si Él muestra que necesitamos ser guiados a la verdad, ¿por qué creen que lo hace? ¿Qué piensan ustedes? Si es el Espíritu de verdad y si viene para guiarnos a toda verdad, ¿por qué será?
porque hay mentira, porque hay error, porque hay engaño en este mundo. Incluso la Biblia habla de Satanás como el padre de toda mentira. Y cuando nosotros nos fijamos un poco a nuestro alrededor, y yo no sé si a usted le ha pasado, si hemos visto cosas que parecían ser algo, pero después no, eran lo que parecían ser. ¿Hemos sido víctimas nosotros del engaño alguna vez en la vida? ¿Hemos sido víctimas de las mentiras alguna vez? O también de pronto hemos sido nosotros los que hemos engañado, los que hemos mentido. Por lo tanto, vivimos en un mundo que está lleno de ¿qué? Un mundo que está lleno de engaño, que está lleno de mentira, que está lleno de error, y que en medio de todo eso se hace necesario poder encontrar y poder tener la verdad en nuestras vidas. Y entonces viene algo más, y les hago otra pregunta. ¿Creen ustedes que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos toda la verdad que necesitamos, o debemos buscarla además de la Biblia en otras cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que en la Biblia está contenida toda la verdad acerca de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros, o necesitamos buscarla en algo más? Creemos, ¿cierto? Algo nos dice que en la palabra está, ¿verdad? Que la palabra es suficiente. Sin embargo, muchos a través de la historia han tomado este versículo de que el Espíritu nos guiará a toda verdad para introducir nuevas revelaciones y para introducir nuevas enseñanzas que vienen supuestamente del Señor. Por eso hoy en día vemos una cantidad de sectas, vemos una cantidad de religiones, y nosotros nos podríamos preguntar, y creo que incluso a veces muchos se preguntan, bueno, ¿y cuál de todas esas es la verdadera? ¿Cuál de todas esas es la correcta? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchos han tomado versículos como estos para afirmar que hoy en día el Espíritu Santo sigue trayendo nuevas revelaciones de Dios para nosotros. Y creo que tenemos que entender este versículo para poder creer en verdad que lo que el Señor ha dejado escrito en la Biblia es completo y es suficiente para revelarnos quién es Él y para revelarnos su voluntad hacia nuestras vidas. Miren, el Señor estaba diciendo en el versículo 12, y creo que todos necesitamos fijarnos en esos detalles cuando leemos la Biblia. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aquí el Señor Jesús muestra claramente que no había terminado de decirle a los discípulos todo lo que Él tenía para decirles, ¿verdad? Les estaba diciendo, tengo muchas cosas aún por decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Y en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, el Señor aquí estaba diciendo que lo que Él no les podía decir en ese momento, cuando el Espíritu Santo viniera, se los diría. Pero ¿a quién le estaba diciendo esto? A los apóstoles, a los discípulos. Y entonces, hasta ese momento, la Biblia que ellos tenían era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hasta ese momento la Biblia que o los
libros que ellos tenían era el Antiguo Testamento. No estaba escrito aún el Nuevo Testamento. Y entonces lo que el Señor les estaba diciendo acá es que cuando el Espíritu Santo viniera, les iba a decir lo que Jesús aún tenía por decirles, para que se pudiera completar la Biblia con el Nuevo Testamento. Y entonces los discípulos y Pablo, que como él dice, como un abortivo, son inspirados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento que hoy tenemos. Y entonces, al completarse el Nuevo Testamento, la revelación que Dios tenía para dar de sí mismo y de su voluntad para con nosotros quedó completa. Quedó completa. Porque, ¿qué creen ustedes? Que si esa revelación no hubiera quedado completa y no hubiera quedado escrita y garantizada por la inspiración del Espíritu Santo, entonces después de que se terminó de escribir la Biblia, todos aquellos que han salido con algo, una revelación de Dios y que Dios me mostró esto y que Dios me dio, ¿cuál de todas esas cosas serían verdad o no serían verdad? ¿Dónde estaría el límite? Tiene que haber una verdad confiable que venga de parte de Dios. Por eso 2 de Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3:16 nos dice así. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, aquí nosotros necesitamos entender este versículo de que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda verdad. No es porque Él venga a traernos nuevas revelaciones acerca de Dios, sino es porque Él vendría para ayudarnos y darnos entendimiento de la revelación que Dios ya dio y ya dejó acerca de Él en las Escrituras, en la Biblia. ¿Sí me hago entender? Miren, como creyentes, esto es algo que necesitamos tanto en este tiempo, porque hoy en día quizás en muchos hay un sano deseo de conocer a Dios. Hay un sano anhelo de conocer a Dios, pero lo están buscando en lugares equivocados y lo están buscando de formas equivocadas. Y lo que el Señor nos deja ver aquí es que en las Escrituras están toda la verdad acerca de Dios y toda la verdad acerca de su voluntad, pero sin embargo por sí mismos nosotros no la podemos entender. ¿No le ha pasado que usted lee la Biblia a veces y no entiende? Sí, y eso nos pasa a todos. Porque es que la Biblia no la podemos entender con la sola capacidad humana. Así usted sea muy inteligente, no. Así sea usted muy sabio y ducho, no la podemos entender por nuestra propia habilidad o capacidad humana. Cuando el Señor dice acá que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, entonces está dándonos a entender que el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los escritores y que les guió para escribir la Biblia,
Él mismo nos ayudaría a entenderla. ¿Y no les parece a ustedes maravilloso eso? Y por eso, como alguien decía, cuando uno lee la Biblia, tiene el privilegio que no tiene con otros libros, y es de tener presente al autor. ¿No? Cuando leemos nuestras Biblias, tenemos el privilegio de que su autor está presente ahí, y que entonces, con su ayuda, nosotros la podemos entender. Pero no solo entender, porque yo creo que acá, cuando Él dice que guiará toda la verdad, no se está refiriendo solo a dar un entendimiento de lo que dice la Biblia. Creo que va más allá. Y creo que se está refiriendo a darnos un amor, a darnos una convicción y a darnos un temor de lo que ahí está escrito, para que podamos vivirlo y para que podamos llevarlo y podamos aplicarlo a cada área de nuestra vida, a cada circunstancia de nuestra vida, de tal manera que esa palabra se vuelva viva en cada uno de nosotros. No se trata solo de un conocimiento, como lo puede dar un instituto bíblico, como lo puede dar un seminario, como lo puede dar un taller. No se trata de eso. El Espíritu no viene solo a informarnos sobre algo. El Espíritu viene a encarnar eso en nuestro corazón, y que eso tome vida en nosotros y se convierta en algo que nos mueva, que nos guíe, que nos gobierne y que nos dirija por la vida. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Y por eso aquí no se necesita, y no digo con esto que no sirva de nada, no, sí sirve estudiar, sí sirve ir a un seminario, sí sirve ir a un instituto. Pero ¿qué de aquellos que no pueden ir? ¿Qué de aquellos que nunca han ido a un instituto, a un seminario? Entonces ellos no pueden entender las Escrituras. ¿Qué de aquellas personas que nunca tuvieron una formación intelectual? ¿Qué de aquellas personas que nunca tuvieron un bachillerato, que nunca tuvieron una primaria? ¿Será que estas personas no pueden entender entonces las Escrituras? ¿Qué piensan ustedes? Si esas personas rinden su corazón a Jesús y el Espíritu Santo está en ellos y se rinden al señorío de Cristo, el Señor les va a dar entendimiento de las Escrituras y ellos las van a entender y las van a vivir. ¿Saben cuál es la clave para entender las Escrituras? No es tanto ir a un instituto, a un seminario, es tener un corazón dispuesto para Jesús, tener un corazón que se rinde al Señor y que sinceramente lo quiere conocer y que lo busca. A esas personas el Espíritu Santo les dará entendimiento. Aquellos que quieren vivir una vida agradable y recta delante de Dios, a esas personas el Espíritu Santo les dará entendimiento de la Escritura, de la Biblia, y ellos vivirán para la gloria de Dios. Y ellos honrarán al Señor con su forma de vivir. Porque de nada sirve un conocimiento intelectual de la Biblia cuando no tengo un corazón dispuesto y rendido para el Señor. Será muerto ese conocimiento, será en vano ese conocimiento. Pero cuando tengo un corazón rendido para el Señor, cuando tengo una vida dispuesta para el Señor, entonces el Espíritu proveerá todo el entendimiento, la fuerza, el poder y la capacidad para que yo pueda vivir esa palabra y para que yo pueda aplicar en mi vida esa palabra y otros puedan ver esa palabra en mi vida. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento de la revelación que Dios ya ha dejado de Él en su palabra. No necesitamos buscar nuevas revelaciones,
Lo que necesitamos es comprender la revelación que ya Dios ha dejado de sí mismo y poderla aplicar y vivir en nuestras vidas. Y si así lo hacemos, Cristo será glorificado en nosotros y seremos bendecidos con la bendición de Dios. Miren, en Corintios, 1 Corintios 2, 9 al 11, dice lo siguiente. 1 Corintios 2, 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que hay una necesidad de la verdad en cada uno de nosotros aquí. Y el Señor se encargó de revelar y de dejarnos esa verdad en su palabra. Pero para poderla entender correctamente y poderla aplicar en nuestra vida, necesitamos la ayuda y la iluminación de su Espíritu Santo. Y necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Y necesitamos vivir en el Espíritu, como dice Gálatas, para poder comprender esto que está aquí. Yo no necesito esperar que alguien venga y me susurre al oído que Dios me dice que Dios esto. Yo necesito, y creo que la iglesia necesita hoy, volver a la palabra de Dios y en oración y en dependencia del Espíritu Santo diariamente recibir y escuchar la voz de Dios, la guianza de Dios, la dirección de Dios para la vida que ya está aquí en su palabra. Y entonces viviremos con una fe más sólida, con una fe más genuina, con una fe más firme, no en lo que un hombre me diga, porque es que hoy en día es moda y hoy en día es terrible escuchar personas que Dios me dijo, que Dios esto, y muchos creyendo eso. Y cuando esas cosas fallan, entonces la fe de las personas se va al piso, porque piensan que Dios les falló, porque piensan que entonces todo eso es mentira. No, nosotros cuando caminemos no tenemos que caminar por un terreno inestable, tenemos que caminar por donde la tierra se vea firme, ¿verdad? Cuando uno camina y uno va por algún lado y de pronto hay de todo, uno busca, uno no se va a meter por donde ve el terreno inestable, ¿verdad? Uno se mete por donde el terreno está ¿qué? Firme, seguro. Y Dios quiere que su iglesia hoy y que cada persona que lo quiere seguir y que lo quiere conocer camine sobre la palabra de Dios, porque es ella la que verdaderamente nos puede ayudar y nos puede sostener, y en lo que está contenido lo que Dios ha dejado para nosotros. No son nuevas revelaciones, es entender la revelación que ya Dios ha dejado de Él en su palabra.
lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer. Yo les pido que se coloquen sobre sus pies en esta mañana, por favor. ¿Y qué tal si oramos y le pedimos esto al Señor hoy? Que nos ayude. Padre, estamos aquí delante de ti en esta mañana, Señor. Agradecidos por enviar a tu Espíritu Santo para estar con nosotros, Señor. Agradecidos, Padre, porque en medio de un mundo que está tan lleno de error, de engaño y de mentira, tú nos envías al Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad, Señor. Y esa verdad está contenida en tu palabra, en las Escrituras, Señor. Hoy oramos y hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a caminar de manera correcta contigo, Dios. Señor, y a tener la humildad para depender más de ti, para depender más de tu Espíritu Santo, Señor, y para poder buscar la verdad y llenarnos de tu verdad, porque en la medida que lo hagamos experimentaremos libertad, Señor, y experimentaremos el cumplimiento de tus propósitos y de tus planes en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a través de tu palabra a poder ver lo que está mal, el error, la mentira que hay en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, Señor. Ayúdanos a amar las Escrituras y ayúdanos a entender las Escrituras, Señor. Ayúdanos a buscar conocerte a través de ellas. Ayúdanos a buscar conocer tu voluntad en ellas. Ayúdanos a no buscar, Señor, nuevas revelaciones, sensaciones o experiencias de cosas, Señor, que muchas veces afirman ser de ti, pero que en realidad son más producto de la misma mente humana y del mismo corazón humano que no de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no darle importancia a otras cosas por encima de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un corazón dispuesto para ti, Señor, y a dejarnos guiar por ti a toda verdad a través de las Escrituras. Que cuando hablamos la Biblia y que cuando la leamos, la podamos entender correctamente, Señor. Y que además de entenderla, podamos sobre todo vivirla, podamos amarla y podamos llevarla a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y que esta palabra nos controle, que esta palabra nos gobierne, que esta palabra nos dirija, que esta palabra nos guíe, Señor. Que esta palabra nos sostenga en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la adversidad. Sea tu palabra la que nos guarde y la que nos sostenga, Señor. Oramos en esta mañana por ello, en el nombre de Jesús. Amén.